Listo. Buenos días, queridos amigos. Estamos nuevamente otro jueves más en nuestro Q&A, la sesión de comentarios, preguntas y de aprendizaje continuo del DIGE. Hola Pancho, hola Gustavo, hola Jorge, bienvenidos nuevamente. Buen día. Hola, buenos días. Para introducir o abrir el tema, estamos ahora preguntándonos fuera de cámara qué día antes íbamos a hablar y Jorge recordó que la vez pasada habíamos estado revisando el material de los druidas, que es una forma de estructurar la lógica de las nubes o de las ramas negativas y la combinación de las dos, distinta, muy simple para poder entender una realidad actual o conflictos y sin saber ser experto en hacer nubes. Es muy rápido, muy intuitivo. Y uno de los conflictos que mencionaba Jorge era con respecto a realizar una implementación, un cambio por consenso o por dictamen, ¿no? O sea, de top down o bottom up, una cosa así. O si el consenso absoluto era necesario. Entonces, ¿por qué no nos recuerdas eso, Jorge? Y empezamos por ahí a conversar. Ok. El tema tiene que ver con una pregunta, digamos, nunca resuelta hasta ahora con satisfacción. ¿Por qué? Porque el conflicto es pavoroso entre yo pongo de acuerdo a todo el mundo para la implementación en el entendido de que yo necesito la colaboración de todos esos que dicen que sí están de acuerdo, generalmente, o por el otro lado, el gerente o alguien más dice, no, esto es lo que hay que hacer, y como en el ejército los demás se subordinan o se van. Es como el conflicto que esas dos, de hecho nuestra amiga, se me escapa el nombre, María Victoria creo que es. Elena. No, María Eugenia. María Eugenia. Sí, María María Eugenia. que estaba metida justo en ese Embrollo. enredo en este momento, junto con una implementación que está dirigiendo Matías, hasta donde le entendí. Sí, Entonces, sí. un poco discutir alrededor de esas experiencias. Yo debo anotar que yo he vivido ambas. Una siendo gerente, en donde yo dije, ¿saben qué? Ok, listo, ya los oí. Y como les decía, la regla general que yo establecí, yo los oigo a todos, como en las antiguas tribus, y al final el El comandante de la tribu cacique. dice, esto es lo que se hace. Y se Y los acabó. demás se subordinan, porque Sí. es que, sí, y a veces uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, o la forma, o cómo se plantean Correcto. las ideas. Ahí hay mucho de emocionalidad en eso. Entonces, ese es como el punto de partida. Mi experiencia muestra que a pesar de que la gente dice que sí, muchos de los que dijeron que sí no están de acuerdo. Sí, se dicen que sí por conveniencia social o grupal. Y política, pero para no perder trabajo, Entonces, honestamente. por el camino, eso se va a hacer, esa rama negativa se va a hacer evidente. Sí. Y estaba recordando ayer que estuve escuchando una presentación de Eli Goddard, no me acuerdo de qué año era que era. Él decía, el problema de la implementación, uno no debe engañarse. Si si uno arranca por una implementación local, llámese, digamos, arrancar por operaciones y luego tratar de expandirla al resto del sistema, eso es infinitamente difícil. Sí. ¿Sí? Por múltiples razones, unas de ellas las que les estoy diciendo, porque además, en ese entonces, recuerdo que Eli Goldratt tenía una cosa que a mí me marcó mucho, que decía, siempre que vayan a hacer las entrevistas de los negocios y ustedes detectan que haya un psicópata organizacional, esa era la palabra que él usaba, Sí. o sea, un cafre que, mejor dicho, y decían, ¿saben qué es lo peligroso del psicópata organizacional? Que el hombre ve los dos lados de la nube, Sí. clarísima, pero La el tiene hombre clarísima. de este lado, uno de los dos lados, que era el que a él no Sí. le convenía, lo tiene metido en el cajón, a pesar de Sí. que él sabe la lógica que hay en este lado. Esas Exacto. implementaciones normalmente resultan fallidas, decía Eli Goldratt, porque esta persona, además es uno de los ejecutivos top,
¿no? Normalmente. Sí. O sea, él tiene el poder para hacer eso, para esconder un lado de la nube en el cajón, exacto. Entonces, eso digamos, nos vuelve al punto de partida que estamos arrancando, en donde, repito, la experiencia muestra que a pesar de que dicen sí, 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 adentro en su corazón el tema es, ojalá esta vaina se joda. Sí, Y cuando se jode, entonces ahí sí vienen, usted fue el culpable, lo hicimos porque usted dijo, en fin. sí, Eso por un lado. Por el otro lado, el de dictar la solución quizás tiene que ver con algo también muy arraigado y más aún hoy en día, digo yo, en el TOC, es que las primeras acciones, y digamos que esto fue una enseñanza de Eli Goldratt a rajatabla, sí, las primeras acciones deben conducir a resultados tangibles que no sean cuestionables, que son derivados de la acción que tomaron. sí. Entonces, claro, y yo he visto tantas implementaciones de Mm. TOC que arrancan diciendo, bueno, arranquemos enseñándoles procesos de pensamiento. ¿Qué? No, No, su- no, eso no es. Mira, haz estas dos cosas. O sea, si es una distribución, por ejemplo, simplemente resurte el consumo, por simple que eso parezca. sí, Haz eso y me dices. Entonces, sí, quiero dar como partida en eso, si quieren, y hacer más de ahí, de claro, comentarios de eso, que, que es una cosa en la que nos enfrentamos muy frecuentemente, sobre todo cuando tenemos que hacer implementaciones y nosotros estamos afuera para peor. ¿Sí? Nosotros no exacto. tenemos Venimos de afuera. Exacto, dirección en la cadena de comando, o sea, nada. exacto, Tenemos influencia, ¿sí? Pero ellos finalmente pueden hacer lo que se les da la gana y decirle a uno correcto. también con su música para otro lado. Exacto, exacto. No, y fíjate que una cosa interesante es que por lo menos igual, o sea, tú y yo ya tenemos, yo creo que juntos pasamos la centena de experiencia profesional sin duda, ¿ya? Eh, y parte del tema, y además que mucho en TOC, y nos conocemos hace muchos años, y hemos ido de empresas grandes, pequeñas, medianas, o sea, y de todas las naturalezas, o sea, es como si uno hubiera hecho el paseo de Humboldt y Darwin juntos, mirando todas las especies, las extintas, las que sobrevivieron, en Sí, que mutaron. y además de eso, de todas o de algunas de ellas, por tipologías, de todas nos han votado. Exacto. Tarde o temprano nos terminan votando. Los queremos mucho. Esto ha sido fantástico, pero por favor ya vayas. Sí. Ya no lo queremos el mayor. Oh, no, no, eso suena muy bien, pero eso aquí no va a ser. Hasta luego. Sí, no, no, sí, eso no es para nosotros. Pero bueno, total que, pero yo creo que fíjate, una de las cosas, porque yo estaba pensando, hay un tema claro que al final yo creo que también eso que decías del psicópata organizacional tiene que ver claramente con la persona que tiene el comando de la organización. O sea, influye marcadamente sobre la dirección en que estas cosas pueden andar y cuándo esto funciona o no. O funciona más rápido. Cuando, en mi experiencia, si hago memoria y veo los proyectos, primero que yo considero no exitosos, sino que, o sea, si uno hiciera benchmarking, para mí son benchmarking de las cosas que yo he podido hacer y de las experiencias que he tenido, porque la empresa en 4 años hizo lo que tenía que hacer, se colocó donde tenía que colocarse en el mercado y después de ahí para adelante ha seguido haciendo lo que tenía que hacer. O sea, realmente están en el camino, yo te diría, de una empresa siempre próspera, mientras las personas mantengan la forma de ejecutar y de hacer las cosas y de pensar. Las herramientas de pensamiento las pusimos, pero al final, Ujú. es decir, después que la gente entendió la lógica operativa de los paradigmas y eso que decías tú, que es tan importante que Eli nos machacó y otra vez de los resultados de una vez. Esta es la primera experiencia que, así haciendo memoria, que tuve con el primer proyecto de visión viable en el mundo, ¿ya? Ya. Me acuerdo, era 2004 y Eli me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo le digo, pues esperando que me llame. Me dice, perfecto, te estamos alineaditos. Entonces,
dentro de un mes coge un avión y se va para México, que estamos vendiendo este proyecto y Bueno, total que en un mes fuimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y en septiembre de ese año empezamos el primer proyecto firmado de teoría de restricciones con el concepto de visión viable. Y me acuerdo que estábamos en un TOCICO en Miami, que era justamente en ese año, septiembre, octubre, noviembre, por ahí. O sea, teníamos ni un mes y medio de haber empezado a hacer cosas. Y entonces me acuerdo que fue una auditoría de esas relámpagos, donde estábamos en un break y estaba sentado Eli, Mickey Granote, estaba Rami, estaba yo. Bueno, el conjunto de cabeza y Eli, por supuesto, siendo el primer proyecto de visión viable, ni de vaina ese proyecto iba a salir mal. O sea, iba a estar cada milímetro observando qué es lo que estábamos haciendo. Y me dice, a ver, ¿y ya? Yo le digo, ¿y ya qué? Me dice, ¿ya hicieron algo? Y le digo, la verdad es que sí hicimos algo, pero todavía no tenemos resultados. Me dice, ¿cuánto rato fue que fueron por primera vez a la empresa? Le digo, ya son 3 semanas. ¿Y cómo así que no tienen resultados? Le digo, porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y me dice, ¿y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Le digo, sí, me queda clarísimo. Me dice, siendo él, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces digo, Fuck you very much. fuck you very much, exacto. Put. O sea, a mí, niceties no. Vamos al grano. Y le digo, Eli, lo primero que tenemos que hacer es choke the release. Me dice, ok, estamos en la misma página. ¿Por qué no han hecho choke the release? Y entonces le digo, yo creo que pasa esto. Me dice, you have 1 week. Después de este TOCICO, espero que el vuelo no sea para tu casa, sino que para México. Efectivamente estaba volviendo a México. Y estas son las cosas de la vida, ¿no? Entonces llego y digo, bueno, ¿qué pasa? Que estamos mandando a hacer choke the release y no están parando las órdenes. Siguen metiendo toda la planta. El lead time era 45 días más o menos, ¿ya? Con unos atrasos. O sea, cuando era bueno, el on-time delivery era 50%. Y estaban felices cuando logran el 50% y los clientes pues ya estaban acostumbrados, eran todo igual. Bueno, el tema es que llego y entonces me dice, vamos a tener, el gerente de operaciones, el director de operaciones me dice, vamos a tener más problemas. Y entonces le digo, ¿y por qué? Porque es que se acaba de echar a perder la primera impresora que está, la impresora más grande, la más rápida, se nos acaba de quebrar y la pieza la tienen que traer de Alemania y tiene que venir un ingeniero de Alemania. Nos vamos a demorar como 2 semanas mínimo en que el man llegue aquí y repare algo. Le digo, bueno, vamos a tener que ver cómo hacemos, pero tal vez es un blessing in disguise, ¿no? Es decir, vamos a tener que hacer choke sí o sí. El problema que tengo ahora es que van a querer hinchar las otras impresoras, las más viejitas. Entonces, mira, yo te digo, yo nunca sé cómo fue que pasó. Volvemos al día siguiente y me dice, ingeniero, ya que no sabe qué pasó. Le digo, no, ¿qué pasó? Empezaron a acelerar las otras 2 impresoras y se han reventado las 2. No podemos producir. Y le digo, ¿cuánto nos demoramos en producir eso? No, también 2 semanas. El repuesto sí lo hay, lo podemos hacer, pero no, pues son las 2. Le dije, bueno, esta es la oportunidad. Mira, 2 semanas sin que no pudieron meter una orden de producción a la planta. Y por supuesto el resto de la planta drenando. Y cuando empezaron a arrancar las impresoras otra vez a la cabeza de producción, dije, listo, nos paramos aquí con el director de operaciones, con la lista de qué es lo que podía liberar todos los días, ¿no? Y así sincronizando la restricción con la liberación. Digo, no más, no me importa. En ese momento no había One Bit Symphony, ¿ya? Era mano plazo. Entonces, listo, pa. O sea, 2 semanas que esperamos, más una semana, cortamos el lead time a la mitad. Y empezaron a entregar 50%, 60%, 70%. O sea, todo lo que tenía atrapado lo fueron entregando. Le dije, listo, no meten nada más. O sea, en cuestión de un mes teníamos ya de 45 días, el lead time ya se estabilizó como en 15, 18 días. Y el WIP para abajo. Y entregando al 90, 92% en cuestión de 3 semanas. O sea, no se lo podían creer. Y entonces, cuando eso pasó, el CEO de la compañía dijo,
ahora entiendo lo que estaban diciendo, eso de choke the release, ahogar la entrada. Imagínate lo que dijo. O sea, teníamos un rato haciendo entrenamiento, mostrando, hasta que uno no va al piso, mano, y pone la pata e impide que alguien meta cosas en la planta, olvídese, no, jarabe de lengua no resuelve nada. Uno se tiene que meter en la planta y hacer que ocurran las cosas. Y ya de ahí en adelante fue otra historia. Sí, eso confirma la historia que yo les he echado ya muchas veces en el primer negocio que me dieron a mí del grupo empresarial para el cual trabajaba y que mi función era asesor interno de teoría de restricciones específicamente. Una fábrica de tubos de acero. La máquina de la entrada de operaciones se llama un sliter, que es la que coge los rollos grandes y los corta en rollitos más chiquitos, que esto es el desarrollo del tubo que se dobla. Ajá, ¿sí? Eso. Ese era el gating operation de ellos, y esa máquina para mi beneplácito tenía una llave para prenderla. Para aprenderla. Entonces yo le dije al gerente, le dije, ¿usted confía en lo que yo soy capaz de hacer? Me dijo, sí, pero me da culillo. El culillo en Colombia es un miedo, el berraco. ¿Sí? Un julepe. Y entonces me dijo, ok, listo. Tengo que hacer las cosas rápido, pero no le puedo contar por qué son. Sí, porque no hay espacio. Estamos con el corazón latiendo ahí hagamos abierto. primero, exacto, hagamos Me dijo, primero bueno, y después listo. le explico. Me bajé para la planta y le dije al operario, a partir de hoy me piden a mí qué van a cortar. Y cogí la llave y la apagué y me la metí en el bolsillo y me subí. Las oficinas quedaban en el segundo piso. ¿Quién dijo miedo? A los 30 segundos llegaron a mi oficina el director de operaciones, el de mantenimiento y de último el gerente. Me dice, ¿usted qué carajo está haciendo? Yo le dije, ¿sí? Esto es un ejemplo de no consenso, pero a la berraca, ¿sí? Exacto, a la rajatabla. marcha. Sí. Yo le dije, en una semana van a ver. Y entonces, claro, el que planeaba la planta, yo le dije, se sienta aquí al lado de mi escritorio todos los días. Yo quiero saber cuáles son las reglas de planeación nuevas que usted va a establecer. Pero, ingeniero, es que mire, tenemos esta cola de cortar. ¿Cuántos tubos de este que va a cortar ahí en la bodega? Hasta para los nietos. Esa mierda no. De esto. Entonces, un poquito es esa la experiencia. Bueno, a la semana, pues adivinen qué pasó. Yo inclusive le tomaba el pelo al gerente, le decía, dije, quiero que me acompañe a la planta. Fuimos a la planta y le digo yo, uy, ¿esta máquina cuándo la compró? Dijo, ¿cómo así, Jorge? Esa máquina siempre ha estado... Ah, es que con tanto tubo alrededor no se veía. Me dijo, ese comentario estuvo necio, me dice. Dije, pero es así. O sea, la planta tenía tubos y tubos y tubos por todos lados y usted iba a buscar una orden. Ahora, imagínense mover tubos. Eso no es mover una piecita, eso son unas máquinas. En fin, eso es un ejemplo claro. Claro, después cuando todos vieron que la planta comenzó a andar más rápido, más flujo, ¿sí? Dijeron, pero no entendemos por qué, no podemos explicar por qué es. Le digo, ok, claro. Entonces, ahora sí siéntense y les voy a explicar por qué es. Claro. A eso, ese es el lado derecho de implementar sin consenso, ¿sí? Sí, exacto. Pero lo que apunta Javier, tienes que estar muy seguro del efecto que va a causar la acción que vas a tomar. Exacto. Sobre todo tú que es el que estás promoviendo que tomen esa acción. Exacto. Por una cosa que es muy humana y natural es cuando el cambio es contraintuitivo, como la mayoría de los cambios en las soluciones de TOC, sí. usted no tiene ni idea no tiene intuición en lo que va a pasar, ni un pedazo. No conecta con B, exacto. Sí, no, voy a hacer esto y entonces, ¿qué va a pasar? Ve las ramas negativas del lado del pedazo que usted conoce. Pero Y el son otro lado no lo ve. tan pavorosas las ramas negativas sí. que dicen, lo que estamos haciendo es menos malo que asumir esas ramas negativas. Claro. Entonces, un poco esa historia
y que se ha repetido en varias oportunidades, no tanto con la llave, porque pues ya no me han dejado volver a quitar la llave. A mí tampoco. No se Pero, mete en la planta. pero es un ejemplo Ah, realista es fantástico, es de fantástico. implementar obviamente los resultados a las 2 semanas eran evidentes, Sí, tanto que el dueño del negocio llegó, que era mi jefe, llegó a la planta y me dijo, quiero ir a pasear la planta con usted. El tipo no lo podía creer. Y llegamos a la bodega de producto terminado, me dice, él es judío, ¿sí? Me dice, Jorge, no hay mercancía para vender. Así tal cual, porque el inventario estaba como en la mitad, más o menos. Y eso en una bodega, pues imagínense, se ve, ¿sí o no? Al claro. rompe. Y me dice, no hay mercancía para vender. Dije, no, sí, lo que pasa es que la que está es la que se vende. Me dijo, eso me lo va a tener que explicar con detallitos. Pero si Sí. ya lo hicieron y además había Está bien. Sí. una ventaja, ese negocio estaba muy mal financieramente hablando. Entonces, Claro, digamos que no había la mucho que caja, perder con hacer barbaridades. exacto. Eso es una claridad que también uno tiene que saber. Sí, Y otra de las recomendaciones de Eli era siempre, si el negocio tiene problemas en el flujo de caja, no se metan ahí. exacto. Eso no quiere decir que no se pueda arreglar. Eso quiere decir que van a salir muy lesionados porque normalmente el negocio está sangrando. Lo que hay que arreglar, ¿sí? Contraintuitiva, ni siquiera el throughput es lo más importante. Imagínense ese nivel. La caja, retomar la caja es el número uno. Entonces, con esto me gano más throughput, sí, pero es que eso lo vende a crédito y usted no tiene caja. Entonces, fíjense lo contraintuitivo que puede ser una solución. Y eso a mí toda la vida me dio vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, porque como uno se cree Superman, ¿sí? Eso yo lo arreglo. Pues sí, hoy después de tantos años entiendo lo mismo que con las otras enseñanzas. O sea, se puede arreglar, pero hay tantas otras empresas en el mundo que necesitan la ayuda, que dediquémonos a ayudar primero a las que menos en cuidados intensivos están en ese sentido. Exacto. ¿Ya? Sí, y es nuevamente, es como esa lógica entre, bueno, cuál es el impacto global que uno hace o que genera cuando ayuda a una empresa que está, voy a decir así, a punto de hundirse y una empresa que está boyante. Y la diferencia es significativa. O sea, uno quiere obviamente que la empresa que está en problema, pues que no desaparezca, que no le vaya mal, pero uno tiene que permitir que haya esa lógica de la evolución, ¿sí? Y que aquellas personas y empresas que no dan la talla, mano, pues que terminen cerrando y quebrando, y las que están produciendo riqueza y que lo están haciendo bien y que el equipo directivo está invirtiendo, está preocupado por la gente. O sea, esas cosas hoy en día hacen una diferencia significativa. Entonces, creo yo que lo que Jorge dice, ahí el impacto es cada mejora que uno produce, la simetría se manifiesta de manera Sí, significativa. sí, sobre todo que pónganse a pensar ustedes, o a mí me causa una enorme curiosidad el hecho de que compañías que tienen problemas con el flujo de efectivo siguen pensando en hacer campañas de mercadeo y yo digo, está bien, esa es la lógica natural de hacer crecer un negocio, pero la pregunta es, ¿con qué recursos lo va a hacer? Es una pregunta Claro, absolutamente obvia que o se pasa por alto o se presume, como generalmente es la mayor veces mi conclusión, que es que la caja siempre hay. sí, ¿Sí? Y si es una multinacional, pues ni pregunten. claro, Eso hay ahí, dele. ¿Sí? Y eso no es así. Eso no es así porque, de hecho, Ravi Gilani es, creo que quien más ha trabajado el tema de flujos de caja, de efectivo, sí, sí, y tiene unas cosas muy interesantes de cómo darle la vuelta a una compañía que tiene problemas en el flujo de efectivo. sí, ¿No?
Sí, y es contraintuitivo, como les digo, ni siquiera el throughput es la unidad principal. exacto. Cuando nuestro discurso es throughput de inventarios y gastos de operación. ¿Que cómo es la cosa? Throughput de inventarios y gastos de operación. Oiga, pero yo tengo problemas en la caja. Ay, güey madre. El problema es el ciclo de caja. El ciclo de caja, el tiempo, o sea, la velocidad del dinero, exacto. Entonces, no es que el throughput no sea importante, sino que es que usted tiene que recaudar el throughput Antes de gastárselo, a la mayor velocidad posible. Y si claro. usted vende a crédito, el acordeón, como yo lo llamo, es una espiral que te Abajo, lleva al claro. drenaje y nunca te va a sacar de ahí. Nunca. Y si creces en ventas por alguna razón, el negocio está peor. Claro. Que es lo que uno esperaría, que ¿cómo así? Crecieron las ventas y ahora usted está peor. Claro, Sí. pague el Entonces, inventario, pues. pues, eso todo tiene que ver con consensos. Pues imagínense, en este caso en particular, decirle al equipo de ventas, ustedes No pueden no vender. necesitan seguir vendiendo como vienen vendiendo, pero si eso es lo que hemos hecho durante la existencia de la compañía, sí, pero no es lo que tienen que hacer ahora. Eso es muy contraintuitivo. Entonces, claro, como no tienen la intuición de qué va a pasar a partir de esa acción, es donde proviene naturalmente la mayoría de la resistencia de decir, uy, pero yo no le jalo a eso porque es que eso va a conducir a cosas muy malas. Esas sí las ven clariticas, clariticas. Sí, Entonces, por eso es natural que se resientan, que digan, no, yo a eso no le voy. ¿Sí? Entonces, sí, esos son como narrativas realistas de implementaciones de las dos caras de la moneda. Por supuesto, hay muchas buenas del lado de lograr consensos, ¿sí? sí, El problema a veces del consenso es que toma demasiado tiempo, lo mismo que sí, decía Eli en un principio. O sea, las primeras acciones, llévenlas a cabo y verán que ese lograr resultados de pronto es la vitamina que les hace falta para tomar la decisión. No siempre es cierto, es pero correcto. ayuda, ¿sí? Sí, Ayuda a decir, vea, porque además usted les dijo, si hacemos esto, esto va a pasar. Y eso fue lo que pasó. Entonces ellos comienzan a decir, bueno, esa lógica yo no la entendía, pero la realidad me la confirma. sí. ¿Sí? Y tienes el otro elemento que esa demostración aparece, pero también quien lo dijo y que iba a pasar esto gana credibilidad, porque con esas cosas al principio del proyecto siempre nosotros decimos es cuando el buffer de confianza es el más pequeño que existe ¿Sí? o no existe. O sea, uno mete la pata al principio y fregamos. Mientras que si uno va y empieza a acumular esos quick wins, como se dice normalmente, y empiezas a aumentar la credibilidad, ahora los tipos empiezan a apostarte y decirles, listo, este tipo sabe lo que está haciendo o esta gente sabe lo que está haciendo, vamos a darle y ahora sí compramos el alcance completo. Pero al principio uno siempre está en esa cuerda floja. Y algo que es de extrema importancia en eso no es implementar cualquier acción que usted sugiere, no, Mm. es implementar la acción que rapidísimo produce resultados en términos de la meta. O sea, Sí, no es que ahora estábamos todos peleados y ahora estábamos todos de abrazados. No, eso no sirve. O sea, no sirve en el largo en ese plazo, eso es momento, necesario, ¿sí? sí, pero en ese momento no es lo que hay que hacer. Pero ahora es, mire, hicimos esto y el resultado en la utilidad neta o en el throughput o en el inventario o en el gasto de operación es esta. Ujú. ¿Sí? Porque recuerdo mucho en las primeras implementaciones, Eli tenía una frase vulgar, pero decía, don't pussify the client, Exacto. que no, o sea, usted está ahí no para hacer lo que el cliente le pide que Esté haga. feliz. Exacto. No. Usted está ahí para decirle como el cirujano, le voy a sacar el corazón, se lo voy a reparar aquí afuera, mientras tanto va a estar usted conectado a una máquina y luego de que esto esté bien, ¡pum!, se lo vuelvo a meter. Uy, pero eso me da mucho miedo. Sí, pero si no, se va a morir. Escoja. ¿Ven? Entonces, ¿Qué quiere? Exacto.
Esa es la dificultad del consenso muchas veces, ¿sí? Y ahora, si le ponemos el elemento o el ingrediente del juego político, terrible, terrible, Sí. porque, y entre más niveles y más grande es la organización, la política es pavorosa, pavorosa. Porque, pues, adelante, perdón, adelante. frente a esto, ¿se puede distinguir entre un polo y el otro, entre el consenso y el llevar adelante uno el mando, ¿no? ¿Cuál es, en qué momento, cuál es la afirmación, qué es lo que encontramos en esa nube para decir vamos para un lado o para el otro? ¿Han logrado identificar determinados factores donde uno dice, bueno, si ocurre esto, esto y esto, no vamos por el consenso, sino que tomamos nosotros la iniciativa, o al revés? Yo soy muy sí. pragmático en eso, Gustavo. Yo no tengo nada escrito, está todo aquí en el disco duro, La producto experiencia. de la experiencia, ¿sí? Pero para mí es la siguiente cosa. Por supuesto que la primera línea de pensamiento es logremos el consenso, no hay duda, ¿sí? Pero una vez entrado en tratar de transitar ese camino, tú comienzas a ver una de dos cosas. O esto se va a tardar eternidades porque hay algún psicópata organizacional o está muy difícil la cosa, ¿sí? O están dando, pero el consenso se logra de a pasitos, como se va a tomar demasiado tiempo. Son para mí las dos vertientes, ¿sí? La tercera, perdón, es quién es el que está tratando de lograr el consenso. Si es el gerente general, ¿sí? Eso es distinto de que uno de los ejecutivos de alto nivel que le reportan al gerente general sea el que haya traído la iniciativa, ¿sí? Y eso impone ciertas dificultades. El tiempo, para mí, es el factor crítico en decidir si me voy por el lado del consenso o me voy por el lado de esto es lo que vamos a hacer. Sí. Pero piensa que para lograr que digas esto es lo que tenemos que hacer, tienes que lograr el consenso de alguien también, de uno, de dos, ¿sí? Para que eso pueda ¿Me lo ir permite? adelante. Hola, perdón que llegué Hola. tarde, estaba tratando Hola, de Matías. entender cuál era el tema fundamental. Pero eso que está diciendo Jorge, o sea, al final uno necesita el consenso del gerente general. Sí. Eso es lo que necesita. Y además se llama gerente general heredando el nombre del ejército. Y el ejército es una organización que existe con un solo objetivo, que es ganar la guerra, cuando hay guerra. Y ahí no se ponen de acuerdo en la batalla. Se pueden poner de acuerdo y discutir todo lo que quieran cuando están discutiendo estrategia y ni siquiera ahí es por democracia, no por votación que se elige vamos a ir de esta manera en la estrategia y a este frente y desplegando de esta manera, no. Ese general que dice, ya los escucha todos, vamos a hacer esto. Entonces ese gerente general. Y acabo de tener la experiencia con una empresa donde hay una persona en particular que es el de producción, que ya hay 20 años haciendo las cosas como la ha hecho siempre, y que cada vez que abre la boca es para decir por qué no va a funcionar la implementación de todo. ¿No? Y el gerente general ya el lunes pasado me dijo, esto lo vamos a hacer como tú estás diciendo. Más te vale que funcione, pero lo vamos a hacer como tú estás diciendo. Y fulano, yo me encargo. Entonces, la respuesta a la pregunta de Gustavo no es que uno tenga que buscar el concepto. Esto es como el chiste y dicen cuántos bombillos se necesitan, o sea, cuántos bombillos, Consultores. cuántos gallegos necesitan para cambiar un bombillo. Dice, con 101. Uno que sujeta el bombillo y dicen que le dan vuelta a la casa.
Bueno, entonces, ¿cuántos consultores de TOC se necesita para cambiar un bombillo? Solo uno, pero el bombillo tiene que querer ser cambiado. Eso es verdad con la Hasta persona por que ahí. toma la decisión. Con la persona que toma la decisión, sí. Y el consenso de lo que dijiste tú, yo estoy de acuerdo contigo. Las primeras acciones, uno, o sea, tienes que lograr la mínima confianza en lo que uno está diciendo para que tomen las primeras acciones. En las primeras 2 o 3 semanas no hay unos resultados que dan evidencia de que vas por el camino correcto, efectivamente el buffer de confianza se reduce todavía más hasta que se acaba. Y aún gone. así es bastante grande, sí. Sí. O sea que es con el gerente general y después se dan los resultados y aún así siguen algunos empecinados, eso corren riesgo ellos, no el proyecto. Sí, Creo yo. Es como adicional a me ha funcionado. Sí, ese camino es promisorio, pero a veces uno se estrella por ese mismo camino. Sí, por las Uno no circunstancias tiene que sean. Pero, todas las ramas vistas hasta que se le estrellan en la cara. ¿Sí? no, No, pero Jorge, en una implementación de TOC, ¿qué podría salir mal? Nada. Pero digamos, trayendo a colación lo que tú dices de que el hombre de operaciones, que es donde van a meter el cuchillo, ¿sí? Está O sea, renuente, Se pues puso la armadura antes de empezar. sí, estamos probablemente cortando él va a por lo hacer sano en este caso. hasta lo que sea imposible que esté en sus manos para hacer que esa joda no funcione. No funcione, exactamente. Ese es ¿cómo se diría? Un terrorista interno o el psicópata Exacto. organizacional del que hablaba Bueno, Eric. yo Sí. no sé, sí, era un poco exagerado con esos términos. Sí, pero entonces, Y de eso hay poco. Hay sí, poco. Pero los hay. lo Es que otro, basta uno, Fish. Basta sí, uno. lo otro que mencionaba Matías, que es de vital importancia que las organizaciones por el juego político han perdido esa esencia, es la subordinación. Sí. Que estoy En de el acuerdo contigo. ejército, Mientras más grande la empresa, peor es la desalineación de los sí, intereses de los gerentes con los intereses de la empresa. no, y yo le echo más sal en la herida. Si usted solo junta con millennials de hoy en día, Ah, no. eso es un arroz con mango. No porque Por estos ser muchachos No creo que elegantes. dure mucho. Por no ser sean Ya los elegantes. millennials verdaderamente vienen de inteligentes. salida. Sí, Vienen de salida los millennials. ¿Sí? Ahora fueron reemplazados los pandemials. bueno, lo que Se sea. dieron cuenta de que la Nosotros cosa debemos no decir es fácil. entonces los cuchenials, por los cuchos, Sí, pero, sí. pero en general, ¿sí? O los baby boomers. Hay tantas vainas, pero la realidad es esa. Al perderla, y es obvio que mientras, como decía Matías en su libro, mientras no exista la mentalidad de administrar sistémicamente, estos conflictos van a estar perennes en las Exacto. organizaciones. Y nosotros vamos a tener mucho trabajo por delante. Por supuesto, o sea que sigan por el... Sí, No, sigan así, muchachos. pero cierto, la subordinación, y como les contaba yo, mi sí. padre era un almirante de la República Colombiana y me enseñó, pues, política militar, obviamente. ¿Sí? Sí. Y entonces, él me decía, depende de cómo el comandante da la orden. ¿Sí? Hay comandantes que dicen, por ejemplo, Matías, hazme el favor y haces esto. Mi padre decía, ese es un huevón. ¿Sí? Mi padre decía, usted lo mira a los ojos y dice, lo único que usted tiene que hacer es esto. Entonces las dos cosas son distintas. ¿Sí? Y en la milicia, pues, o usted hace caso o termina porque lo maten o porque lo echen. Punto. Exacto. Pero eso es justamente en esa crisis particular que se llama guerra. Pero las empresas no están en guerra. Hay mucho espacio para que tú des espacios de autonomía. O sea, estoy haciendo la diferencia entre el estilo militar que es necesario para eso.
Sí, sí, Y en los negocios, donde tienen que dejar espacio para la innovación, autonomía, que uno se equivoque, y ya nadie lo castiguen por equivocarse una vez. ajá. No, yo Digamos, traigo, o sea, cuando tú cometes el mismo error por segunda vez, ah, tarjeta amarilla, pues. sí, sí, Pero eh, Sí, pero hay una mezcla ahí. sí, a veces la subordinación es de lo que estamos hablando en el sentido de una imposición, ¿sí? sí, sí, O sea, la imposición es, ustedes van a hacer lo que yo les digo a rajatabla. Sí, pero Entonces, de no, alguna forma está uno forzando sí, una subordinación que puede ser no cierta, que es lo que estamos discutiendo ahora. Alguien sí, allá que es el responsable del área está por allá culebriando para tratar de que eso no salga, ¿no? exacto. Sí, Pero fíjense, no, adelante, adelante ahí. yo iba a hacer un par de comentarios que nos quedan como 10 minutos relativamente rápido. El primero es eso, del punto de vista del uso de la palabra subordinación, porque él la metió dentro de los 5 pasos. Y entonces yo creo que tiene ese carácter de la lógica militar. Yo no le estoy pidiendo a ver si es que le parece y usted quiere. No, cuando uno ya establece las reglas de cómo vamos a manejar y gestionar la restricción y las acciones para sacarle el máximo provecho, ahora el resto se subordina, es decir, obedece la orden que es proteger a la restricción y hacer todas estas cosas para maximizar el flujo. Entonces no es un, digamos, en ese sentido, cuando ya está claro que esa es la lógica, no es sugerencia. exacto, no es una sugerencia. Y entonces existen digamos, hay siempre una escala de tiempo en la medida que uno va logrando empezar a persuadir a las personas y tiene la confianza para empezar a implementar y después genera la confianza para hacer los cambios y el entendimiento y la asimilación del conocimiento para que las reglas se conviertan en el nuevo modo de operación, ¿ya? Y Eli lo decía en el 2011 en su charla de Baltimore, o sea, de soft stuff is the hard stuff, o sea, toda esta parte de las personas, ¿no? Y obviamente nosotros los latinos con la disciplina escasa que tenemos para muchas cosas por temas de la cultura y las creencias que se comparten. Entonces yo creo que esa lógica militar es buena cuando uno tiene claro que no es ni una ni la otra, yo creo que son las dos. Entonces, para mí, para salir de ese dilema, yo creo que uno lo que hace es que temporalmente ejecuta acciones distintas para ir generando, primero el consenso de la gente entiende y uno tiene que llegar al efecto final de decir, listo, ya nos quedó claro que la lógica es robusta, la mayoría estamos de acuerdo en que sí y es lógico que haya personas que no están cómodas, que no se sienten a gusto, que tienen temores y resquemores, pero pasado ese momento de la discusión abierta, ahora sí nos subordinamos. Esta es la decisión, como decía Jorge, yo soy el que rompo el empate, ahora esta vaina se hace y ahora es la lógica de Nike, just do it. Aquí no es que no lo hice porque no, ahora es una decisión de la compañía, del equipo gerencial, just do it. Se hace y los resultados nos van diciendo. Y después de eso volvemos otra vez al ciclo de feedback, a ver cómo nos fue, qué pasó, pudimos haberlo hecho mejor, o viene la segunda acción. Entonces yo creo que por ahí, en mi experiencia, esa es como la dinámica que al final estamos jugando siempre con las dos. Y después ya, cuando ese ciclo se repite varias veces, y por eso el video de Elon Musk que les compartí, o que medio lo compartí, porque yo no me acuerdo a quién se lo mandé, quién no. No lo compartiste, dijiste que lo iba a compartir, pero No, yo no lo puedo encontrar para compartirlo, así que no sé. no, se lo mandé a María Eugenia y Ya. no sé a quién más, A mí. pero a Jorge también se lo mandé. Pues es que no tenía los correos de todo, entonces, pero igual en el WhatsApp se los puedo mandar igual. Pero lo fundamental para mí es que Elon Musk dice, mire, la restricción que tengo en la cabeza y porque yo creo que me voy a enfrentar a las grandes automotoras es el equipo, es la gente. Gente que está dispuesta a correr riesgo, que tiene claro, que piensa claro, que tiene el entusiasmo del desafío, ¿sí? Y tiene las competencias y son técnicamente hábiles.
Y entonces cuando uno empieza a hacer esa lógica de consenso, subordinar, es decir, consenso, ejecutar, al final lo que uno termina generando es un equipo de esa naturaleza, un equipo que todo el mundo habla de un equipo de alto desempeño. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo se come? Para mí es eso. Es que la gente está dispuesta a desafiar el paradigma global, la cultura, va, lo discute, mano, esta es la mejor cosa que se me ocurre, hágale, ¿no? Y es lo mismo, genera el resultado, solidifique el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y eso es lo que los hace exponencialmente. Llega un momento que se convierte en un equipo de fútbol, ¿no? Por usar la No, alegoría en la que no está. hablemos de fútbol porque Nada, tranquilo. ropa tendida aquí. Entonces, No importa. mira, Aquí Equipo de estoy. fútbol, los mejores equipos deportivos, llámalo así. Empiezan a jugar de estoy memoria. ¿Saben escuchando. dónde está parado el otro? Sí. Ese era mi Eh, comentario. yo lo que Tenemos creo 5 es minutos, que les cuento una cosa. Perdón, dale, Jorge. Y ya ahí no les cuento nada. es muy importante la relación entre el consenso y la subordinación para mí. ¿Sí? Sí, Ayer escuchaba un video como de 10 minutos de Alan Barnard en el que dice que la etapa de subordinación de los 5 pasos consiste en identificar cuáles son los conflictos que existen entre las reglas que son las reglas que producen el resultado global y las que tienen hoy en día. Eso es lo que es sí. la subordinación en términos chiquitos, Simples, chiquitos, no sí. tan prácticos, porque a veces esas reglas no son tan evidentes, ni las unas ni las otras. Pero al final del día eso es, nosotros queremos el consenso, es por eso, es porque queremos que puedan identificar cuáles son las reglas globales que les pueden servir, así sean Sí, impuestas, contra las reglas que hoy usan, que son las que tienen que dejar de hacer. Por correcto. eso la subordinación en términos de los 5 pasos son tan poderosas, ¿sí? Sí, sí. Porque además el anterior era haga lo que más pueda de ese sistema. Entonces, Exacto. pues sí. Ayer estamos en la mitad de o sea, al principio de una implementación, llevamos 2 meses con el FIRRACN operando en un mayorista en México. Las condiciones iniciales fueron pues, las típicas que uno tiene información histórica de los consumos para calcular los amortiguadores. Y entonces calculamos y ayer, después de 2 meses de operación, uno de los ítems estrella de los de mayor rotación se nos va a ir a 0 hoy. Ya se fue, ayer se fue. Se vendieron las 50 últimas unidades. Y entonces yo ayer aprendí algo. Aprendí 2 cosas. Una es que cuando hacemos la implementación y calculamos el inventario, o sea, el buffer del amortiguador. Para este caso particular nos dio 5.100 unidades y el inventario inicial que tenían en ese ítem era casi 40.000 unidades. Entonces está color azulito, como ya sabemos cómo es. Y lo que aprendí respecto de la operación, de la cosa operativa, es que en una implementación de esta, prefiero retrasar el beneficio de la reducción de inventario antes que caer en lo que nos pasó ayer. Que yo tengo mucha suerte porque hoy cierra la operación para hacer inventario físico y entonces nos da tiempo a recuperar todo el problema, pero la solución a la que llegué es que si uno tiene esa disparidad, el stock está demasiado grande y el amortiguador que uno calculó es muy pequeño, entonces uno dice, perfecto, este amortiguador no se usa el stock que está multiplicado por 0.7 o por 0.6. De manera que si se empieza a consumir muy rápido, si no se consume, no pasa absolutamente nada porque uno no está reponiendo igual, ¿no es cierto?
no pasa nada. Pero si se consume muy rápido y te entra en amarillo y en rojo, entonces ya empieza a crecer, pero si se mantiene en el amarillo, entonces estamos bien. O sea, está mal calculado el amortiguador en primer lugar. Si se mantiene en verde, pues entonces ahí ya se muere un poco más, pero se reduce. Pero lo que pasa es que en este caso, el consumo real de los últimos 2 meses era para un amortiguador de más del doble, de 12.000, 13.000 unidades, lo que necesitan. Entonces, bueno, eso es lo primero que aprendí, que no se pierde nada. El resultado en los primeros dos meses igual se va a ver porque va a haber una reducción de inventario porque no vamos a reponer eso mientras esté azul. Lo segundo que aprendí es que cuando uno se da cuenta de esto hay que hablar inmediatamente. Entonces uno le dice al dueño de la empresa, a los gerentes, mire lo que nos pasó, se resuelve de esta manera, estamos haciendo el análisis para el resto, y ya hice el análisis para el resto de los ítems, de los otros 20.000 ítems, no son pocos, y ya estamos tomando acciones. Pero esto lo único que hace es que hace crecer el buffer de confianza cuando uno lo comunica antes. Sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va, porque todo esto lo supe ayer en la tarde, todavía no sé cómo es la comunicación con la empresa, pero ya por lo menos estamos resolviendo. Pero de todas maneras, hay personas ya adentro que tienen ahí sus dudas si es que esto va a funcionar o no. Entonces, si se nos llega a caer a cero el stock de uno de los productos de estrella, ¿qué mejor argumento para decir que eso no funciona? Entonces, bueno, 2 aprendizajes en media hora de ayer. De una pasadita. Muchísimas gracias porque tuvieron una animada conversación hoy, llegué un poco tarde y seguimos pues produciendo más discusiones que vale la pena No, es fantástico. ahondar y profundizar, sí, y conversar. Para despedirnos, como estamos en la semana de Navidad y después la próxima semana es la semana de Año Nuevo, primero desearle unas felices fiestas, que las reciban en familia, con los seres queridos, con mucha salud, mucha tranquilidad. Nos vamos a seguir jalando las neuronas el 2023. Lo que les voy a proponer es que después de Año Nuevo, pues volvamos el jueves siguiente a reunirnos, que dejemos este espacio como para respirar tranquilo. O sea, sé que es entretenido conversarnos, pero por lo menos yo necesito un aire de hacer un break y decir nos vemos el 2023 si les parece bien. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Y o sea, eso que viene a ser 1 o 2 semanas, sí, o sea, semana y media más o menos. No, digo, sin hacer exacto. Por lo menos 1 semana. La próxima no hay. La próxima no hay, la otra de arriba 7, eso es más o menos como 1 semana y media, give or take. Por ahí bueno, fantástico. Listo. Bueno, Feliz Muchas Navidad. gracias. Encantado de verlos, que la pasen muy bien, que coman Muchos mucha éxitos empanada, del yaca, 2023. pernil, pavo, todo lo que, Y todo pan lo de que les jamón. toque. La despedida apropiada podría ser como, dejen de estar pensando en esa vaina de TOC por un rato. Dejen de joder y vayan, vayan y beban, toquen guitarra, Vayan y trabajen. hagan algo en vez de hablar huevona. Acuérdate que TOC es trastorno obsesivo compulsivo, o sea que no, Sí. no hay cómo. No existen las coincidencias. Okay. No, Un abrazo a todos. No son coincidencias. Gran abrazo, Igualmente. muchachos. Felices fiestas. Chao, chao. Chao, chao. Felices Chao. fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¡Epa! Abrazo para Está todos. escondido. No sé. Sí, está.